Ser Podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abres. Carlos Bollero. Hola, Carlos Bollero. ¿Qué tal? Bienvenido Hola, de nuevo, amigo. Muchas gracias. Aquí los tres juntos otra vez. Qué bien. Y ver a Martita aquí de nuevo. Y a ti, Sí, verte también, verte además. a ti, escucharte. Yo solo falté una semana. Me echasteis de menos, ¿no? Sí, pero Pues estuvo sí. aquí Carlos Marañón defendiendo el fuerte Claro, pues, de una forma con- aguerrida, como es él. Con Como es Carlos él, está como es seguro él. el Qué fuerte. bien. así. ¿Qué tal, guapo? ¿Qué tal estás? Ahí ando. Ahí ando. Sí. Que no es poco. Ahí ando que no es poco. Oye, a veces cuando hablamos de libros, de canciones, de películas y tal, de todo ha pasado un montón de tiempo. También de hechos históricos. ¿Tú sabes que exactamente hoy han pasado 50 años desde el final de la guerra de Vietnam? Hoy, Hoy. desde que se acabó. Desde que los Estados norteamericanos Unidos se dijo, marcharon sí, con el rabo entre las piernas y diciendo hemos palmado. Qué bien. Hoy hace 50 años. Yo estuve allí en Vietnam hace muchos años. Antes lo preguntábamos, si alguien estaba y no había estado Sí, nadie. y estuve en las toperas, Sí. que era donde se ocultaba el ejército vietnamita, Sí, sí. y dices, ¿cómo pudieron sobrevivir durante años y años viviendo ahí, en los debajo de túneles, la tierra, sí. en los túneles, ¿no? Porque además eran muy angostitas, ¿no? Muy pequeñas. Te metías y era como una sensación de claustrofobia horrorosa, y pensar que se tiraron tanto tiempo Sí. ahí, y que sobrevivieron y que ganaron, ¿no? Y sus métodos eran muy primitivos. Dice que de repente salía alguien de las toperas y les tiraba serpientes y tal al ejército Y se volvía. norteamericano, ¿no? Sí. Y tenían como un trofeo, me acuerdo, un tanque que lo habían conquistado los vietnamitas, y dices, debió de ser una guerra. Lo que pasa es que la masacre, no sé cuántos soldados americanos. Casi no, 60.000 murieron. 60.000, pues y 2.000 y pico decían- desaparecidos. Decían que vietnamitas que pudieron morir 3 millones. Sí, una barbaridad. Fue como Una barbaridad. una Bueno, pues sangría. mira, hoy aprovechando esta fecha redonda, Sí. vamos a recordar películas, vamos a recordar cómo el cine ha contado la guerra de Vietnam. Good morning, Vietnam! Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. I got you. Wow! I feel nice. Y empezamos por Good Morning Vietnam, la historia de aquel locutor de radio interpretado magistralmente por Robin Williams, que busca amenizar la vida de los soldados y acaba estableciendo relaciones con los propios vietnamitas. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, Da Nang me. Qué personajazo Robin construyó Williams, Robin sí. Williams aquí, en esta peli. Uf, Era un actor muy bueno. muy bueno. Qué Podía, pena, ¿eh? sí, podía sobreactuar porque era muy intenso y muy, pero era de los buenos. Y un día decidió ahorcarse, así. Dices, qué pena, gente así, ¿no? Les vaya en la vida con todo lo que pueden dar a los demás, las risas que pueden Que andaba, crear. sí, y- ¿verdad? Con el caso de él. Y él él andaba con una depresión de caballo y un día dijo, se acabó.
¿Te gustó esta peli? Good Morning Vietnam. Sí. Está bien, ¿eh? Es, Era una manera diferente de meterse en una guerra, era ¿no? ácida y Sí, era sí. un tratamiento Sí. muy original. Pero hay algunas que me gustan incluso más que Good Morning ¿Por ejemplo? Vietnam. Pues Apocalypse Now. Para mí es una de las cumbres, ¿no? Ahí está. La cabalgata de las Valquirias, efectivamente. Sí. Apocalypse Now es una alucinación, o todo es un pasote de droga como la que llevan encima Sí. esta gente en una barca a través de Camboya para encontrar el corazón de las tinieblas encarnado en Kurz, Sí. en ese tipo que solo pronuncia el horror, y es como tan... y encarnado por un Marlon Brando que tarda en salir como 3 horas, porque solo aparecen los 15 últimos minutos, y estás pendiente de Kurz todo el rato, ¿no? con la cabeza rasurada, y un hombre que ha llegado a los límites de la desesperación, y que la guerra Claro. es como una locura. Pero es que la guerra provoca esas cosas. Sí, total, pero el viaje de Sí. estos con la barca es todo como un disparate. ¿Os acordáis las conejitas de Playboy? Sí. Fiestas, o sea, cada kilómetro que avanzan Sí. les están ocurriendo cosas. Si recuerdas con la cabalgata de las Valquirias, Sí, el oficial joder, que dice, cómo me es. encanta el olor de El napalm. olor de napalm por las mañanas, sí. You smell that? Napalm, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb. Robert Duvall está genial. Otro actorazo también, ¿eh? Sí, maravilloso. Otro actorazo también, está ¿eh? muy bien. Pero yo la vuelvo a ver, pues ya te he contado siempre, y no hace mucho que volví a verla, hará un mes o por ahí, y sigue toda la fuerza, la mantiene. Es una película muy extraña, pero muy salvaje y muy necesaria. Yo creo que Coppola hizo una virguería, ¿sabes? Que casi se muere rodándola. No, Y todo no. No, aquello fue como un disparate. ¿Pero él, de qué le pasó? enfermedades. ¿Ah, sí? Sí, estaban, el rodaje al parecer fue la misma locura de lo que intentaba contar la película, o sea, pero mereció la pena, es una obra maestra. Y hay más sobre Vietnam también maravillosas, así. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart, hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves us one and all. Bueno, esto no es una competición ni mucho menos, pero hay títulos tan buenos. Esto es la banda sonora, un fragmento de la banda sonora de La Chaqueta Metálica. I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be, sir. Do you maggots understand? De Kubrick, que a mí me parece un peliculón, La Chaqueta Metálica. La vi hace poco yo también. Sí. La volví a ver hace a lo mejor 6 meses. Es durísima, sobre todo cómo es el entrenamiento Sí. de los marines, ¿no? Y concretamente un personaje, el gordo que le están humillando Constantemente. y que acaba Sí, explotando sí, por la noche. en plena locura. Sí. Lo estoy viendo. Es otra de las muy buenas películas sobre Vietnam. Kubrick, además, sabes que siempre pretendía, era tan arrogante o estaba tan seguro de sí mismo que decía, en cualquier género que aborde, esta va a ser la película definitiva sobre el género. Si era el terror, El Resplandor, Sí.
si era el cine bélico, la chaqueta metálica o Senderos de Gloria. Senderos de Gloria era maravilloso. A mí me parece extraordinaria, ¿no? Pero él siempre la ciencia ficción en 2001, ¿no? Sí, como sí. Pero a mí yo que tengo con Kubrick hay películas suyas que me gustan muchísimo y otras menos. ¿La Naranja Mecánica? No, esa no me gusta. A mí es que me puso tan nervioso cuando la vi, que esa no he repetido nunca. No. Pero tiene Lolita, que es una preciosidad, tiene Barry Lyndon, a mí me parece es como si los cuadros empezaran a moverse. Sí. Barry Lyndon es una maravilla. Sí, es muy, muy bella, ¿no? Y bueno, era Kubrick, ¿no? Y a mí me gustan también la primera suya, Atraco Perfecto, me parece una policíaca así rodada. No la recuerdo. La primera que hizo. ¿Tú la recuerdas, Marta? No. Atraco Perfecto. Y No. Lolita, como era Lolita, ¿no? ¿Y de cine ibérico tú? Yo ¿De lo cine que de pelis del Vietnam? Estaba pensando que a mí me impactó saber que Oliver Stone había sido veterano de la guerra de Vietnam. Sí, Pues estuvo no lo por sabía. ahí. Entonces, claro, ya cuando ves Platoon, Sí. la ves de Platoon. otra manera porque El sargento aquel, entides sí. que está recreando su propia experiencia. Sí, la matanza de My Lai. De My Lai, sí, ¿no? sí. O sea, que dices, qué barbaridad, aquello arrasaron con niños. Hay una imagen icónica de Vietnam y es la de la niña, la fotografía arrasada por el por el napalm napalm, que sí, va sí, corriendo por la una carretera. carretera, ¿no? Y hablando de Vietnam, hay otra película que yo adoro, que no es exclusivamente Vietnam, vamos, es sobre todo el tributo a la amistad, uno de los más bonitos que ha ofrecido el cine. Esa película se llama El Cazador. Ah, sí, hombre. La última escena del dices, ciervo. Joder, sí. Ostras. Dices, Muy buena y muy dura esa peli también, ¿eh? Sí, y es, pues eso, como la vida se puede torcer de repente y estos mineros de Transilvania, Sí, ¿no? sí. Transilvania no sé cómo se llamaba. Transilvania, Pero, no, perdón, Transilvania es donde Drácula, le tengo tanta afición al conde. Pensilvania, sí. Sí. Decir, pues, cómo la vida puede ser agradable, pues El eso, Cazador, sus qué buena, cervezas, creo. sus novias, su compañerismo, y cómo puede llegar la guerra, la desolación. Y es la historia, ¿recuerdas? De la ruleta rusa, ¿no? sí, sí, con Christopher Walken. Sí, Christopher Walken y Robert De Niro, que vuelve a Vietnam y se enfrenta a la ruleta rusa, o sea, que un juego de muerte, ¿no? Intentando sacar del infierno a su amigo que se ha quedado colgado y perdido. Es una película fundamentalmente sobre la amistad, una muy hermosa película. A la guerra de Vietnam, por cierto, había gente que se podía librar de ir. Que es la historia que cuenta esta canción de los Creedence, Hijos de la Fortuna. Cuenta cómo la gente adinerada podía poner pasta para que se fuera el vecino o el otro o el de más allá. Sí, no, y sus hijos se libraban. Sospecho que los hijos de los ricos debieron de ir muy poquitos. Donald Trump entre ellos. Sí, sí. Pero que no fue. Que no fue. Se libró. Que no fue. Que por cierto, esta canción maravillosa de los Creedence forma parte de la banda sonora de Forrest Gump. ¡Hagamos humo para que nos vean! Si hubiera sabido que era la última vez que Bubba y yo íbamos a hablar, habría pensado algo mejor que decir. Bubba. Boris. ¿Por qué ha ocurrido esto? Te han herido. Entonces, Bubba dijo algo que nunca olvidaré. Quiero ir a mi casa. Bubba era mi muy mejor amigo. Y hasta yo sé que un amigo no se encuentra así como así. Bubba iba a ser capitán de barco, pero en vez de eso murió junto a aquel río de Vietnam. La escena cuando muere Bubba es muy bonita, sí.
Es que está muy bien Forrest Gump. Tom Hanks ganó el Oscar por esta peli, ¿no? Creo que sí. Es que ha ganado varios Tom Hanks. Yo creo que fue por Náufrago, por esta también. Sí, ganó por esta también. Ganó sí. por esta. Bueno, es que Forrest Gump ganó 6 Oscars, ¿eh? Mejor película, mejor director. Fue el año de Forrest Gump. En 1994. Pensando en películas de Vietnam, hay 2 que están muy bien. Una es, pero que es las consecuencias después de Vietnam. Cómo quedó determinada gente lisiada, tullida, hecha polvo, que es Nacido el 4 de julio, ¿no? I started singing bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Ron, déjalo ya. Has dicho lo que querías, déjalo ya. ¡No! ¡No he terminado todavía! ¡Díselo tú, papá! ¡Allí siguen exterminando gente! Yo no te obligué a ir. ¡Sí, me obligaste! ¡Claro que me obligaste! ¡Todo se ha ido al infierno! ¡King, Kennedy, Kent State! ¡Todos hemos perdido esta puta guerra! No dirás que es por mi culpa. El maldito comunismo ha ganado, no sirvió de nada. Eso no es cierto, Ronnie. Maldita sea, ¿y tú qué sabes? ¡Díselo tú, papá! ¡Díselo! ¡Nos engañaron! ¡Todo ha sido mentira! No existe Dios, está tan muerto como mis piernas, ni tampoco existe la patria. No hay nada, solo yo atado a esta puta silla de ruedas para siempre. ¿Cómo estaba Tom Cruise en esa película? Magnífico, sí. ¿Cómo estaba Tom Cruise, sí. Es que es capaz... Es que puede ser muy bueno. Sí, muy es que bueno. esa película la recuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que él tiene el ojo en otra cosa, en la taquilla. Pero tanto aquí como en Magnolia está soberbio. Estamos repasando títulos buenos hoy, ¿eh? Sí, muy. Y había otra sobre Vietnam que estaba muy bien, El regreso también, con una de Hal Ashby, con Jane Fonda y esta no la recuerdo. Sí, de un tío que vuelve pues hecho una piltrafa y decir cómo me monto la vida y cómo asumo la realidad después de lo que he visto y lo que... Eso Marta lo sabe bien, pero el colectivo de sí. los veteranos de Vietnam sigue teniendo un peso en Estados Unidos, ¿eh? y un simbolismo. ¿Sabes lo que pasa? Que los destacan mucho eso como símbolo, pero luego están muy maltratados Sí. a nivel de ayudas, porque la mayoría tienen trastornos postraumáticos. Hay más de 30.000 veteranos de guerra que son homeless, que no tienen casa, claro. sí, que viven en la indigencia y no reciben ningún tipo de ayuda. Yo vi en San Francisco que hay multitud de homeless y había gente que por la última vez he estado varias veces allí, pero que por la edad, o sea, envejecidos completamente. Y por la vestimenta y eso. la vestimenta que dices, pues estos igual estuvieron en ese infierno y tal, ¿no? Sí. Oye, no hemos hablado de Acorralado, de Rambo. Fue la primera, a mí me gustó la película de Stallone. A mí me gustó la novela. historia de un veterano. Yo no he leído la novela. La novela de quién era, de David Morrell, a mí me pareció excelente. Y Acorralado, bien, estaba bien, que también era otro pavo que vuelve y le confunden y un sheriff se empeña en que él es el malo y la que monta el otro intentando sobrevivir, ¿no? Pero estaba bien Acorralado. Pues mira, qué buen recuerdo hemos hecho del cine, cine sobre la guerra todo, de Vietnam. si podéis ir a Vietnam, porque es muy bonito, es un país precioso, así. Tiene la bahía de Halong, que es una cosa maravillosa. Qué bien. Y también supongo que sirve para entender el otro lado de la guerra, porque estamos muy acostumbrados a ver sobre todo la cara estadounidense de la guerra. Pero claro, si estos, los veteranos, están mal, pues la de víctimas que dejaron en el lado vietnamita, pues pero imagínate. Ellos se sienten muy orgullosos, incluso gente joven que no la vivieron, pero llevan con mucho orgullo pues que derrotaron a los que les habían invadido, al ejército más poderoso del mundo, y ellos con lo rudimentario pero le debieron de echar mucho corazón, sí. Oye, que hemos hecho un repaso fantástico de cómo ha tratado el cine la guerra de Vietnam, pero tenemos un estreno este viernes.
Que es una película de Sam Mendes, el director de 1917, por ejemplo, ya que hablamos de guerras, o el director de American Beauty, que en El Imperio de la Luz cuenta una historia de amor ambientada en los alrededores de un cine antiguo, en la costa sur de Inglaterra, en la década de los 80. Look around you. This whole place is for people who want to escape. Con Colin Firth, con Olivia Colman. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Es una película muy curiosa. Bueno, y te cuento. no vamos mal. Sí, te cuento porque Sam Mendes es un director que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, que él ha dominado Hollywood. Películas como Camino a la Perdición, ¿no? Que es, o el Skyfall, que es el mejor Bond que se ha hecho nunca. O sea, es un tipo con un sentido visual y con una fuerza y una creatividad enormes. Y de repente dice, no, ahora, después de la pandemia, me quiero ir. Yo creo que puede ser Bristol, la ciudad, aunque nunca... y pues hablar de algo que debió de vivir y que le trastornó, le hizo muy, muy feliz. Él debía de ser muy jovencito y es en los años 80. La historia de unos cines que están frente al mar, así, muchas salas, ¿no? Y te cuenta la vida de la gente que cuidaba esos cines, ¿no? Desde la encargada, una señora con problemas de esquizofrenia, el proyeccionista, el portero negro. Es la época en Inglaterra, es la época de Thatcher, donde los mineros y los nazis están como... Y dices, está clarísimo que es un capricho que se da a sí mismo Sam Mendes, ¿no? Un poco como hacía Spielberg con los Fabelman. Sí, y curiosamente están rememorando ya el cine y lo que supuso para ellos. Huele también un poquito a entierro, ¿sabes? O a despedida. A despedida, sí. Ya. A que ya nada va a ser como fue, ¿no? Y tanto Spielberg, a través de la historia de su familia y de él de niño, como pues rememoran lugares donde fueron felices. Pero merece la pena, ¿no? El Imperio de la Luz. No es apasionante, pero sí tiene algo que a mí me gusta. Y luego está esa señora que es un pedazo de actriz, que es Olivia Colman, la reina, una de las reinas en The Crown, ¿no? Y alguien que no es una belleza, no es alta, no es magnética, pero tiene algo. Es una actriz muy buena. Y lo disfruta. Está Colin Firth también. Pero yo te digo, una película rara. Sam Mendes seguro que ha dormido mucho mejor después de hacerla y tal. Uy, malos tiempos para la lírica, ¿por qué? Para cerrar hoy la ventana del cine. Porque sí, esto lo contaba Bertolt Brecht, que eran malos tiempos para la lírica. A él le tocó el nazismo, ¿no? Y yo creo que nunca han sido buenos, pero estos son especialmente horrorosos. Se están poniendo complicados, ¿no? Y con el coreano ese que sigue haciendo experimentos con los... Kim Jong-un. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. Sí, ese es un zumbao. Hablamos de Putin, pero dices, ¿pero cuándo se ha juntado tanto loco, sanguinario y tan... Bueno, la época de Mussolini, Hitler y no estaba mal tampoco, debió Venga, vamos a ponerle música. Sí. Golpes bajos para cerrar hoy la ventana del cine con Carlos Boyero. Me gustaban mucho a mí Golpes bajos. Y esta canción está muy bien. Y no mires a los ojos de la gente. ¿Te acuerdas de eso? Ahora nadie mira a los ojos de la gente porque todo el mundo va mirando el móvil, ¿no? Efectivamente, y eso me cabrea mucho a mí también. Venga, Carlos, un abrazo. Un beso. Un beso. Hasta luego. Suscríbete a La Ventana del Cine. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los miércoles a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.